Gracias a un trabajo de investigación y recuperación, nuestros profesionales de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco del Parque Arqueológico de Vilcabamba recuperaron y restauraron una vasija que resume la historia no contada del Parque Arqueológico de Vilcabamba, que les invitamos a conocer mediante el siguiente informe. Es realmente un documento muy valioso, una especie de código o de códice que hay que leer con mucho cuidado, con mucho cariño, y la verdad es que sí va a ser muy valioso, una fuente histórica de primerísimo nivel. Aún se mantiene vivo en nuestros recuerdos el impresionante hallazgo del entierro Huari del señor de Vilcabamba en plena selva cusqueña, con toda su parafernalia funeraria, que fue evidenciado en el sector conocido como Tumbas del Complejo Arqueológico de Espíritu Pampa, ubicado en el distrito de Vilcabamba, provincia de la Convención, por profesionales encabezados por el arqueólogo Javier Fonseca. Para Javier Fonseca Santa Cruz y el equipo humano que él lidera, este acontecimiento marcó su vida, no solo personal, sino profesional, porque entonces comenzaron los nuevos desafíos. Han comenzado los nuevos retos, donde se realizan trabajos de investigación arqueológica, y los años 2008 y 2009 fueron decisivos, porque en el sector conocido como 14 Ventanas, integrada por varias unidades arquitectónicas de forma rectangular, cuadrangular, se llegó a evidenciar contextos sellados de ocupación inca, siendo el principal hallazgo una vasija totalmente fragmentada, vestigio que impresionaría al personal que realizaba la investigación arqueológica por su importancia y el testimonio histórico impregnado en su composición. El día que nosotros llegábamos a excavar en esta unidad arquitectónica, llegábamos a evidenciar toda esta unidad arquitectónica había colapsado. Esto como producto del abandono que sufrió este sector al ingreso de lo que vendrían a ser los españoles. Al momento de comenzar a excavar, llegamos primero a retirar parte de los elementos líticos y posteriormente encontramos en el piso de ocupación de lo que viene a ser los rollizos, que este lugar ha sido incendiado y abandonado profusamente, ¿no? En nuestras unidades de excavación llegamos a evidenciar lo que viene a ser material cultural, cerámica fragmentada, tejas, material orgánico, hablamos de maíz calcinado, en un número de algo de 70 mazorcas de maíz con sus respectivas chalas, también asociado a lo que vendría a ser el chuño o la papa seca que nosotros conocemos. El objeto en sí llegábamos a encontrar totalmente fragmentado, disperso en toda esta unidad arquitectónica. Posteriormente ya se hizo un tratamiento en lo que viene a ser los laboratorios del gabinete del Ministerio de Cultura, donde se vio la forma, ¿no? Que era una vasija que tiene una altura de un diámetro de 50 con una altura de 21 centímetros, donde está plasmado de lo que vendría a ser la resistencia andina frente a la invasión española. Es un elemento único realmente a la fecha, ¿no? Este elemento, esta vasija corresponde, es un elemento ritual. Los datos que tenemos es un dato ya con una cronología absoluta, puesto que hemos mandado a realizar. Estamos hablando de 1475 como el dato absoluto que tenemos, ¿no? Entonces, está más o menos encuadrado en lo que vendría a ser en los últimos periodos de la resistencia andina, ¿no? Frente a la invasión española. Entonces vendría a ser con la muerte de Manco Inca de Tupac Amaru I. Todos los objetos que fueron evidenciados y la vasija fragmentada que se hallaba en el suelo húmedo de la selva fueron extraídos adoptando las medidas de seguridad que recomiendan los procedimientos científicos para evitar el cambio brusco de temperatura que provoque un acelerado proceso de deterioro, y fueron remitidos al Gabinete Físico-Químico
de la Dirección Regional de Cultura de Cusco para someterlos al tratamiento de estabilización y conservación preventiva. Nos entregó un paquete de cerámicas fragmentadas en una caja y luego del cual nosotros empezamos a hacer el armado por facetas, de modo tal que hemos tenido que registrar cada uno de los fragmentos porque nos pareció muy importante por el contenido pictográfico y luego posteriormente la lectura iconográfica que hicimos a todo el conjunto. Facilitó sobre todo, primero, hacer un proceso de conservación rutinaria como la que hacemos, es decir, empezar a unir los fragmentos y luego, una vez unidos los fragmentos y darle la consolidación del caso. En los fragmentos que se nos alcanzó no había evidencias de la base, por eso que preferimos hacer nosotros en proceso de conservación para devolverle su estabilidad estructural un anillo de referencia de modo tal que esto no se pueda abrir y se pueda seguir manipulando y pueda seguir siendo un elemento de lectura constante. Luego se hizo un calco en papel film de todas las figuras que ahí se representaban. Este dibujo fue pasado luego a una cartulina y dibujada posteriormente con la ayuda de la arqueóloga Betsy Pasa, que nos dio una lectura completa de la escena iconográfica, a partir del cual me permitió entonces formular un proyecto metodológico para investigar y plantear de cómo podíamos estudiar esta vasija, porque me pareció muy importante, ¿no? Solamente al ver la presencia, por ejemplo, de los caballos blanco y negro flanqueados por los denominados pumas o felinos, una lectura histórica muy importante. Luego de un arduo y especializado trabajo, así como un paciente proceso de conservación, restauración y registro minucioso de cada uno de los fragmentos, permitieron poner en evidencia una variada iconografía expuesta sobre su superficie. Primero, haber hecho el mapeado de toda la iconografía de la vasija, que terminaba siendo en un mapa homólogo, es decir, lo que estaba con blanco estaba con negro, por decir el principio de la dualidad practicada. Y en medio de esto, después de haber hecho esa disquisición planimétrica de los cortes homólogos y las figuras homólogas, empecé a hacer el sentido de la sectorización, ¿no? Para tratar de identificar escenas, ¿no? O sea, la división vertical en este caso, primero la división vertical en 3 espacios en cada uno de los corpus. Yo le denominé corpus al espacio que correspondía, por ejemplo, a la escena del caballo. Es el corpus 1, luego el corpus 2. Y a partir de ahí empecé a hacer las secciones de lo que se llama la identificación de las escenas, ¿no? De las escenas verticales centrales, derecha e izquierda. Luego, después hice la división superior, media e inferior, para empezar a distinguir los diferentes elementos iconográficos que estaban en cada uno de ellos. Esa metodología me permitió ya tener una idea o un procedimiento metodológico para ir estudiando campo por campo, el campo vertical y el campo horizontal. Las variadas formas, colores y las distintas maneras de representar a hombres, animales, insectos, arañas, ofidios y figuras geométricas en escenas de gran contenido ideográfico, iconográfico, histórico, dan respuesta a muchas de las interrogantes formuladas a través del tiempo y de la historia. Podríamos entender, por ejemplo, en la referencia de la similitud de los corpus homólogos, ¿no? El principio de la dualidad, blanco, negro, derecha, izquierda, arriba, abajo. Creo que en la primera parte, por ejemplo, en la presencia del caballo negro flanqueado por elementos felínicos, ¿no? El corpus es la parte central de la escena. Está protegida por 2 elementos importantes. El superior, donde existen 2 serpientes que se entrelazan, que se unen a través de lo que vendría a denominarse un arco iris. Y estas serpientes con cabezas felínicas tienen particularidades, signos, que en la frente de estos dibujos existen, por ejemplo, arrugas que pretenderíamos decir de que estas son serpientes antiguas, viejas.
Pero mientras que esa misma representación iconográfica en el corpus 2 del caballo blanco, estas no tienen ese tipo de imágenes. Son serpientes que podían, o sea, iconos que podían pertenecer al presente. El negro el pasado y el blanco el presente. En la parte inferior existe una serie de secuencias de escenas cortas, por ejemplo la secuencia del pastor con sus camélidos, en la otra una secuencia de prisioneros amarrados por el cuello, flanqueados por personajes tanto nativos como personajes incas por las referencias que tenemos, y luego en la otra parte aparecen, por ejemplo, pastores asediando al hato de camélidos. Hay personajes que tienen un tocado cefálico con cintas cefálicas, hay personajes que tienen plumas, hay personajes que tienen escudos, hay personajes que tienen lanzas, la simbología que encierran los escudos, ¿no? El traje que tiene denominados uncus o a otra cosa, donde están, por ejemplo, los medallones que se encontró en Huari, las lentejuelas que están prendidas en los uncus, también representados en la ideología Huari. Y una cosa importante de que en la cabeza de los felinos existen simbologías de chevrones que podía identificar la presencia Huari de repente. Entonces es una lectura fabulosa donde se puede ir correlacionando, y no solamente esto, sino que también este motivo de representación, por ejemplo, en medio de las dos asas, esta olla es de dos asas en cada lado, tiene personajes que están de cabeza de color blanco y que tienen una lanza atravesada en el cuello. Todos estos datos iconográficos es prácticamente un libro abierto como para seguir interpretando. La gama de colores que presenta la vasija también es sorprendente, puesto quienes la fabricaron conocían perfectamente las técnicas de su utilización, porque la olla, para varios entendidos, constituye una crónica de códices especiales, de un testimonio de la historia, quizá no revelado aún. La variedad cromática que existe, por ejemplo, en el arco iris que emerge de las cabezas felínicas de esas serpientes que están en el plano superior, inmediatamente después del caballo. Significan elementos de deidades supuestamente, pero que tecnológicamente esto ha sido muy bien diseñado. La gama cromática que he visto es un marrón, naranja, azul, rojo y pardo. No he visto el color blanco, solamente he visto en esas líneas 6 franjas que podían identificar 6 colores, pero no he visto el 7º color. Nosotros no pudimos desperdiciar la presencia del destacado intelectual peruano y experto conocedor de la cultura Huari, Dr. Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, quien, visiblemente emocionado, dijo que este es un impresionante hallazgo de incalculable valor testimonial y fuente histórica de primer nivel. Es de allá. Está describiendo la guerra entre españoles, invasores, y los incas nuestros, ¿no? Es la historia de la gente de allá, con todos sus datos. Están invocando a los dioses, al arco iris, y esto es interesante, me gustaría saber qué pensaban de las lucachas. Ese tipo de arañas son mortales. Otra de las cosas interesantes aquí que están hablando de sus dioses. El arco iris está aquí transcrito tal como dice el mito. Está saliendo de las serpientes, una prolongación de las serpientes en el cielo. Y es precioso, además está aquí en varios colores. Es una pieza interesante. Hay personajes bien diferentes. Está hablándose aquí posiblemente de grupos étnicos selváticos, los chunchos nuestros. Está hablándose de guerreros nuestros. Está hablándose de animales que estaban en distintas partes. Hay el caballo bien representado. El caballo que está siendo además agredido, muerto. O sea que ese cuento de que los peruanos se morían de miedo cuando veían al caballo es puro cuento, porque aquí los están matando. Y hay llamas, y hay aparecer hasta alpaquitas, me pareció ver por ahí. Hay animales de la selva, al parecer. En fin, se puede ver además toda una cantidad de personajes. Es impresionante, es una historia complejísima. Hay de todo.
tengo la impresión que también mujeres nos va a permitir estudiar vestidos, nos va a permitir estudiar el manejo y el uso de los escudos y de las armas que tenían, con las cuales combatían. Es realmente un documento muy valioso, una especie de código o de códice que hay que leer con mucho cuidado, con mucho cariño, y la verdad es que sí va a ser muy valioso, una fuente histórica de primerísimo nivel. El doctor Lumbreras nos refiere que el contenido de la vasija se asemeja a las crónicas o cantares, que era el nombre otorgado a la epopeya escrita en la Edad Media, o a una manifestación literaria extensa, perteneciente a la épica, que narra las hazañas de un héroe, que representa las virtudes que un pueblo o colectividad consideraban modélicas durante el medioevo. Así, la vasija constituye una crónica, con gráficos, que nuestros antepasados querían dar a conocer del momento de la época, de la historia, por la que atravesaban. Lo que nosotros teníamos era una cosa equivalente a lo que los españoles llamaban los cantares. Teníamos los cantares, los españoles teníamos cantares de juglaría y los cantares. Este tipo de cantares son los que, por ejemplo, transcribe Betanzos de su mujer, que era hija de Huayna Cápac, y ella repetía cantares. En Betanzos están traducidos al castellano. Oiga, es una maravilla cuando eso se traduce al quechua. Son preciosos, son poemas que hay ahí. Entonces el sistema era, se aprendían ellos de memoria esos cantares y en todas sus fiestas los repetían. Y había un grupo de personas que iban cantando y cantando, repitiendo los cantares, que hablaban de la vida de los incas, en fin, de los dioses y de todo eso. Ese era el sistema. Todo eso lo volcaban en documentos de este tipo. Hay información de que usaban madera para pintar, de la manera como se hacía con los queros también. Entonces habían cosas de este tipo pintadas. Esta es la primera que tenemos, la primera pieza, además casi entera, que tenemos con un códice completo pintado. Cuando los españoles vinieron aquí en Cusco, existía un lugar que se llamaba el Poquen-Cancha, en donde estaban todos estos documentos con dibujos, con quelcas, ¿no es cierto?, que en este caso tienen la característica de ser polícromas, y decían que eran polícromas. Esta es la primera evidencia que tenemos de una cosa de ese tipo, y qué bueno que haya sido encontrado en el lugar donde estuvieron nuestros héroes de la resistencia inca. La recomendación del doctor Lumbreras es que nuestros profesionales y técnicos realicen un estudio minucioso, paciente, de los códices históricos que contiene la vasija y se realicen réplicas para sociabilizar esta valiosa información que a futuro constituirá fuente de estudio e investigaciones. Esto debe haber sido hecho por alfareros cusqueños que estaban allá junto con los incas. Debe haber sido hecho por gentes expertas que conocían bien el manejo del estilo. El estilo guarda reminiscencias huari y reminiscencias huarpa dentro de la composición del estilo, el uso de colores y tal, pero es inca en todas sus partes. Cuando ya uno comienza a ver los detalles, tiene un fuerte componente inca. Esto lo han hecho alfareros incas que sabían qué cosa es lo que estaban haciendo. Sí, son sacerdotes, son personas que sabían dibujar. La representación del caballo es uno de los retratos de caballo mejores que he visto. Las pequeñas llavitas que hay, los rostros, los vestidos, a pesar de que son chiquititos, están hechos con mucho cuidado y es realmente notable. Esto es el primer testimonio que conocemos directamente hecho por los guerrilleros que estaban haciendo la guerra a los españoles. Una maravilla. Y aquí está descrito cómo era eso. O sea, lo que aquí está escrito es lo que la gente nuestra vivía, pensaba, sentía. Es estupendo. El impresionante hallazgo abre un nuevo capítulo en las investigaciones arqueológicas y obliga a la Dirección Regional de Cultura de Cusco a continuar y afianzar las labores de investigación en el conjunto arqueológico de Espíritu Pampa, Vilcabamba,
provincia de la Convención, porque estas evidencias exigen a los profesionales y técnicos de la institución cultural cada vez más altos niveles de profesionalización.